Ministerio de Niños y Familia de la Florida Conference presenta En Familia, Talk Show. Soluciones divinas a problemas diarios con el Dr. Duani. Pensado para ti. Una conversación real. Historias reales. Emocionante. Único. Esencial. Dr. Duani presenta En Familia, Talk Show. Bienvenidos mis amigos al Talk Show En Familia. Estoy muy contento de estar de regreso con ustedes. Este es un programa organizado por el Departamento de Niños y Familia de la Conferencia de la Florida. Es un programa que trae soluciones divinas a los problemas diarios de las familias de hoy. Y quiero conocerte, ya estamos listos para este lindo programa que vamos a estar presentando. Danos tu nombre. Veo ya a Spanish Angel que está conectado diciendo vamos a compartir. Spanish Angel son ya un equipo que siempre está conectado con nosotros. Tenemos a Pari Román desde la iglesia de Miami Central, Dania Díaz. Dice que ya no estás viendo. Déjanos saber desde dónde te estás conectando, si estás en Miami, si estás en Orlando, si estás fuera de Estados Unidos. ¿Dónde estás? Quiero saber dónde estás ubicado. Y gracias por conectarte. Este programa es traído por un equipo de amigos, de voluntarios que cada semana trabajan arduamente para traer un mensaje de esperanza a nuestra comunidad. Veo a Miriam Romero, Alma Adame, Carmen Elisa, bendiciones desde Ocala, Florida. ¿Quién más? Una puertorriqueña en Revive, Miriam Romero. Miriam, te queremos mucho, tenemos lindos recuerdos. ¿Desde dónde te estás conectando? Déjanos saber. Claudia Lobos desde Gothenburg, Gothenburg, creo que se dice así. Bienvenidos. Déjanos saber, comparte el programa, porque el programa de hoy va a impactar a muchas personas. Empiézalo a compartir en tus redes sociales. Compártelo a través del Messenger de Facebook. Compártelo a través de WhatsApp. Compártelo a través de tu mensaje de texto. Compártelo a través de toda la forma que tú puedas compartirlo. Comparte el enlace para que otras personas lo puedan ver, o comparte el programa en vivo, o haz un watch, empieza a verlo, ponlo para que se pueda ver en tu página y muchas personas y tus amigos puedan conectarse. Veo a Geli Lavado, Alma Adame, Yolanda Ramírez, Jessica Nieves, Francois de la Torre, Meilín Jiménez dice: hola pastor, bendiciones, estamos muy contentos de que estén con nosotros conectados. Recuerda, si deseas venir a nuestro programa, debes visitar nuestra página, la página de nuestro talk show. Está en el Dr. Duani /drduani.org/ talk show. Y si quieres conectarte a nuestras redes sociales, ahí tiene la lista de nuestras redes sociales donde te puedes conectar con nosotros. Busca Dr. Duani y nos vas a ver. Veo a Miriam Romero que dice: yo también le quiero mucho, mi familia especial. Isaac Ibarra dice: saludos y bendiciones. Bienvenido Isaac, es un colaborador, es parte del equipo que hace posible que este programa pueda llegar hasta ti en esta noche. El tema de hoy es difícil, es complejo. El tema de hoy realmente es una crisis social en nuestro medio, y necesitamos hablar del mismo. Es un tema que nunca quisiéramos, es una situación que nunca quisiéramos experimentar, que nunca quisiéramos que ningún miembro de nuestra familia experimente, y necesitamos hablar de este tema. Porque hay muchas personas que han sido afectadas. Hay muchas personas que sufren en silencio. ¿Sabías tú que cada 98 segundos
se comete una agresión sexual en Estados Unidos y la mayoría de las víctimas son mujeres. Y para ser más exactos, una de cada 6 mujeres en este país ha sido víctima de una violación sexual o de intento de ella en su vida. Increíble. Hoy necesitamos hablar del abuso sexual. Y Marisol Medina está conectada. Hello Pastor dice, bienvenida Marisol, comparte el programa. Este programa puede ayudar a muchas personas. 4 de cada 5 mujeres violadas sufren la violación, escuchen esto, antes de los 25 años de edad. Aproximadamente el 3% de los hombres, porque esto es una situación que no solamente se ve en las mujeres, hay hombres que han sido afectados también. Aproximadamente el 3% de los hombres estadounidenses, es decir, 1 de cada 33 han sufrido un intento o una violación perpetrada en su vida. ¿Qué es un abuso sexual? Es tal vez la pregunta que tú te pudieras hacer. El abuso sexual es un tipo de actividad o contacto sexual en el que no das tu consentimiento, donde tú dices no, donde tú dices no estoy de acuerdo con esto. Aunque no lo digas, si tú muestras que no estás de acuerdo, es suficiente para que la persona pare. El abuso sexual puede incluir actividades sin contacto como el exhibicionismo, cuando alguien te muestra sus partes íntimas, o forzarte a mirar imágenes con contenido sexual. Todo eso es considerado abuso sexual. Y a mí me gusta la definición que Caroline Ivkoff en su libro Surviving Childhood Sexual Abuse presenta, y le voy a decir parte de esa definición. Ella dice, es un acto sexual por parte de un adulto hacia un niño o otra persona adulta, un acto sexual inapropiado por parte de un niño hacia otro en contra de su voluntad. Esto incluye cualquier tipo de penetración, ser tocado por parte del adulto de manera que incomode al niño o ser persuadido para tocar el cuerpo de alguien más. Todo eso es abuso sexual. De igual manera incluye obligar al niño a ver un cuerpo desnudo, pornografía o relaciones sexuales que se están teniendo, o bien tirarle una foto a ese niño. Todo eso puede ser considerado abuso sexual, especialmente cuando se hacen con efecto de gratificación sexual para aquella persona que está perpetuando, que está ejecutando ese crimen. De igual manera, el abuso sexual incluye tener una plática sexualizada con el menor. Y hay muchos padres que no se dan cuenta de eso, no entienden este detalle. Hablar de su cuerpo o bien hablar del cuerpo del abusador con deseo, eso también es considerado abuso sexual. Hay 2 tipos de abuso de acuerdo a la Organización Mundial de Salud. Ellos clasifican hay 2 tipos de abuso. Está el abuso sexual abierto, donde la persona que quiere hacer daño lo hace abiertamente, abusa abiertamente, no se esconde. Es abierto con esa persona. Es un acto que ocurre cuando ese abusador no esconde y simplemente abusa sexualmente, y viene y regresa y vuelve a abusar. Pero está el otro tipo de abuso, que es un abuso encubierto, donde se hace y el abusador trata de esconder y trata de pasar como que nada ha ocurrido. Engaña a la persona diciéndole aquí no ha ocurrido nada. Y es un abuso sexual encubierto. Este tema es difícil.
de este tema no queremos hablar, porque aún nos avergüenza hablar de este tema. Pero necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo. Antes de continuar, quiero dar un regalo. A mí me gusta regalar. Y hoy tenemos un regalo. Así que alístate, porque te puedes llevar una tarjeta de Amazon. Y no importa dónde estés en el mundo, tú te puedes llevar esta tarjeta, porque te vamos a mandar la numeración a través de internet. No necesita la tarjeta física. Y esta tarjeta, este regalo, vamos a dar dos regalos, uno ahora y otro más adelante en el programa. Este regalo es gracias a la Universidad de Oakwood College, a la Universidad de Oakwood. Es una universidad adventista, nuestra universidad adventista en el área de Alabama. Y ellos nos están dando estas dos tarjetas gratis para nosotros ofrecérselas a este público lindo que se conecta. Así que tú te puedes llevar esta tarjeta. Alístate, porque aquí viene la pregunta. El primero que me diga, y tengo el equipo que me va a estar verificando quién fue el ganador y me va a mandar el nombre luego de esa persona ganadora. La primera persona que escriba, ¿están listos? Porque van a ver cuál va a ser la pregunta. Nosotros tenemos un sistema donde vemos todos los chats combinados. Y allí va a salir, y allí vamos a ver el equipo mío que está detrás ayudándonos. Va a ver todo lo que va a estar, todas las respuestas de las personas al mismo tiempo. Así que la primera persona que diga el título del programa de la semana pasada se lleva esta tarjeta. El título del programa de la semana pasada, rapidito, la primera persona que lo diga se lleva este regalo. Así que escribe el título del programa, y esto es especial. Este regalo es especial para aquellos seguidores fieles que tenemos todas las semanas, que se conectan para disfrutar del talk show En Familia. La primera persona. Hoy tenemos un caso. Hoy le vamos a hacer una entrevista a una persona que se hace vulnerable porque quiere sanar. Así que vamos a invitar a Lilian para que venga y comparta con nosotros su historia, y vamos a ver. Y en lo que yo continúo, contesten la pregunta, porque al final del video vamos a reconocer la persona ganadora. Así que vamos a continuar con esta entrevista, y quiero traer a Lilian Johnson, que se hace vulnerable porque quiere sanar, está sanando, está en el proceso de sanidad, y el Señor ha hecho grandes cosas en su vida y tiene una historia poderosa. Con ustedes, Lilian Johnson. Lilian, estamos muy contentos de que estés en este programa especial sobre el abuso sexual. Hay muchas personas a través de todo el mundo que van a ser impactadas por tu historia. Y lo primero que te quiero decir es que te felicito por el coraje, por el valor de abrirte y contar tu historia, y no dejar que tu pasado defina tu destino. Tú te has adueñado de tu historia, has pasado por un proceso de sanidad. Hemos trabajado juntos por mucho tiempo en este proceso de sanidad, y estamos muy contentos de que tú estés hoy con nosotros para contar esta historia, que es triste, es alarmante. Nadie desearía experimentar lo que tú experimentaste. Pero por el otro lado vemos a un Dios poderoso, que a pesar de las miserias que el ser humano experimenta, y el dolor y el sufrimiento que se puede experimentar, Dios está dispuesto a ayudar a restaurar vidas, a sanar. Por eso te damos las gracias por hacerte vulnerable y contar hoy tu historia. ¿Pudieras explicarnos cómo comenzó todo? Háblanos de ti, qué ocurrió en tu casa. Mi madre no había podido estudiar cuando era joven su primaria, y decidió terminar su primaria cuando ella tenía ya los 6 hijos. Y
era bastante adulta ya, como más de 50 años. Ella estaba estudiando su primaria y entonces en esa circunstancia mi padre, que no vivía con nosotros, que se iba, desaparecía y después de repente volvía, él realmente empezó a lo que es la situación de que él empezó a venir a la casa y buscar comida, buscar un lugar para poder descansar, dormir. Y en esa circunstancia, un día por la noche, no recuerdo qué día es, no sé qué parte, qué año exactamente, porque en cierta manera uno a veces tiende a nublar la mente o a ignorar parte de la información. Así es. Lo que sí sé es que fue esa noche que mi mamá fue a la escuela, fue de lunes a jueves, en un día de eso, y mi madre, mientras ella estaba allá, dejó a mis hermanas, todos los 5 hijos, porque mi hermana mayor ya no estaba con nosotros, y entonces mi padre le dijo a mi hermana, porque mi hermana pidió permiso para ir a jugar con todos los demás a la calle. Mi papá dijo, todos pueden ir excepto Lilia. Y entonces mi hermana mayor, quien ya también ella falleció, igual que mi padre, ella no pudo sospechar del plan que mi papá tenía para hacerme daño. Y en esa situación, cuando mi papá vino, en ese momento, perdón, hizo esa decisión que mi hermana se fue y me dejó sola. Y yo me sentí como, ¿por qué me dejan a mí sola? ¿Por qué yo no puedo jugar? Yo quería jugar también. Tenía la edad de 6 o 7 años, por ahí, en esa edad. Y yo quería ir a jugar con mis hermanos. Pero mi papá tomó esa decisión y mi hermana la respetaba porque mi papá nos pegaba, nos golpeaba, nos amenazaba. Así que mi hermana se fue y no cuestionó nada y me dejó aquí con mi papá. Y en esa noche pues yo me sentí muy sola y muy mal, porque mi papá procedió a quitarme la ropa y yo no podía decirle que no y no me podía defender, y entonces él fue y procedió a quererme hacer el daño, de querer, ¿verdad?, jugar conmigo. Y él trató, pero yo lo que hacía, yo me recuerdo como niña, que ponía mi mente como en blanco y no podía sentía como que trataba de ignorar lo que estaba pasando. Era muy pequeña para yo entender lo que él estaba haciendo conmigo, y eso lo hizo una primera vez, y y al ver que yo me hice la dormida, porque es lo que traté de hacer, mi papá dejó entonces de seguir y me dejó ahí, y yo me tuve que quedar así, sin ropa, acostada junto a él, hasta que él se quedó tranquilo y dejó de seguir jugando esa noche. Pero esto no fue una sola vez, sino que él se volvía a ir de viajes y desaparecía en nuestras vidas, supuestamente a vender o a hacer no sé qué cosa. Y cuando regresaba, mi mamá no sospechaba nada, porque esa primera noche él me amenazó y me dijo que si yo le decía a mi mamá o a mis hermanas, que él me iba a dar una buena paliza. Así que yo tuve que tener miedo, tuve miedo y no le dije a nadie. Y y eso fue mi primera recuerdo que yo puedo sentir de él, pero más adelante volvió en otras noches, pero no en ese mismo tiempo, sino meses después, a veces hasta otro año después. Y dentro de los 6 o 7 años, a los 9 años, él estuvo haciendo esto, que es estar jugando conmigo y y tratando de penetrarme sexualmente a mí. Y yo me recuerdo que en una ocasión yo
pues no sabía lo que pasaba, no podía decirle a mi mamá, pero me molestaba, me dolía lo que él hacía. Entonces yo un día fui al baño, al siguiente día de lo que había pasado, y nosotros allá en Honduras no teníamos dónde hacer las necesidades. Nosotros íbamos al monte, literalmente, a hacer las necesidades y nos limpiábamos con hojas de los árboles. Y es lo que hacíamos. Y en esa ocasión yo descubrí que en mi ropa interior tenía parte de sangre. Y yo eso había pasado como un tiempo que yo me quedé callada y no le decía a mi mamá por el miedo, aunque mi papá se había ido, hasta que un día yo no aguanté más, porque sentí que me estaba estallando, algo malo me estaba pasando, estaba llorando mucho en la escuela, no le podía decir a mi profesor, a mis compañeros, que algo me estaba pasando. Yo me iba a los baños de los escuela y yo supuestamente le decía al maestro que iba a hacer mis necesidades, pero yo iba a llorar allí solita para no decirle nada. Wow. Y era una niña que aparentemente todo estaba bien, porque en la escuela donde yo iba, los niños, pues a todos eran niños pobres, pero éramos alegres, así que yo participaba de muchas cosas en la escuela y trataba de disimular lo que me pasaba, y mis notas no eran tan malas, pero yo lloraba, yo me sentía con miedo y yo sentía que algo malo estaba conmigo, y era parte de una depresión que se estaba desencadenando en mí, pero que yo no hallaba cómo darle una explicación. Una vez... Háblame del momento cuando te decidiste hablar con tu mamá. ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo te llenaste de valor? ¿Qué te llevó a hablar, a decir, no puedo seguir más en este silencio y tengo que hablar con alguien? Y tú fuiste a refugiarte a esa persona que te trajo a este mundo y tú necesitabas que te sostuviera en estos momentos. ¿Qué ocurrió? Un día yo no aguantaba, yo me sentía culpable que mi papá y mi mamá, algo malo que los iba a separar si yo les decía, hasta que un día exploté. Okay. Y le dije a mi mamá que yo no aguantaba lo que me pasaba, que mi papá había estado abusándome por varias ocasiones y que él había abusado de mí. ¿Qué edad tú tenías cuando le dijiste a tu mamá? Como cerca de los 9 años. 9 años. 9 años por ahí. Es decir, que desde los 6 años hasta los 9 años estuviste experimentando este abuso sexual de parte de tu padre. Sí. ¿Cómo reaccionó tu mamá cuando le dijiste que tu papá te estaba abusando? Se puso a llorar. Ok. Y estaba tan enojada y triste. Y ahí sacó lágrimas también por lo que le había pasado a ella. Wow. Había un llanto de ella en la cual yo no la podía entender a ella como madre en ese momento. Ok. Esperaba de ella un poco más de consuelo, pero ella también necesitaba consuelo en ese momento. Empezó a hablar que no podía creer que mi papá, ella lo llamaba por Johnson. Ella decía, ¿por qué Johnson hizo esto? Y empezó a decirme que lo que le pasó a ella también, wow, de joven. Abrió su corazón y yo no pude sentirme completamente consolada por ella, pero dijo unas palabras, que ella iba a enfrentarlo y que le iba a decir lo que había hecho mal conmigo cuando viniera. ¿Por qué no te sentiste consolada con ella? ¿Qué ocurrió en ese encuentro tuyo con tu mamá que no te permitió sentirte consolada, escuchada, aceptada, valorada? Porque mi mamá, cuando una persona ha sido herida, no puede ayudar a otra persona. Y mi mamá estaba herida.
grandemente por lo que le pasó a ella. Ella no había recibido ayuda y ella no pudo darme las palabras de afirmación que necesita un hijo. Ella no me podía abrazar porque no había aprendido a abrazar. Entonces yo necesitaba de abrazos, besos, necesitaba ayudarme a entender que yo era muy valiosa. Ella trató, pero no lo pudo hacer. Le faltaba ayuda a ella también. Éramos dos personas dañadas. En una ocasión, ella dijo que cuando mi papá viniera, ella iba a volverlo a enfrentar, ¿verdad? Lo iba a enfrentar, le iba a decir lo malo que había hecho. Entonces él vino otra vez y vino a comer y vino a hacer lo que siempre y se volvía a ir. Pero antes de que él se fuera, mi mamá lo enfrentó. Y ese fue el día más triste de mi vida. ¿Por qué? Porque mi papá, tristemente, amenazó a mi mamá, la golpeó, la maltrató y le dijo a mi hermano que sacara el machete porque iba a matar a mi mamá. Wow. Entonces, esa fue una reacción. En ese día se murió el hogar. Wow. Desde ese día no pudimos tener hogar más. Tuvimos que salir corriendo de ahí a ir a dormir a otra casa. Y mi papá se quedó con mi hermano menor, él se llama Uriel, y mi mamá tratando de ver cómo hacer para ir a buscar a la casa e ir a traerlo a él. Mi papá hizo tantas cosas en ese momento de la cual yo tenía miedo, mi mamá tenía miedo, mi hermana y mi hermano por miedo le obedeció y se quedó con él. Eso es lo que pasó. Entonces, pero nos tuvimos que ir y huir de ahí, de ese departamento, como por así decir, de ese estado a otro estado. Tuvimos que irnos. Dormimos en casa, en el piso de otra persona que nos dio un alojamiento para poder vivir. Wow. Y entonces un día tomó la decisión de meternos a un orfanatorio. Wow. Para podernos proteger de mi papá. Ella llorando nos dijo que no los podía proteger y fuimos a dar a un orfanatorio. Qué triste, Lilian, qué triste todo esto. No me puedo imaginar esta experiencia tan dolorosa que tú experimentaste en tu temprana edad. Háblame de las emociones que experimentaste, háblame de lo que sentiste por dentro en todo este proceso. Bueno, siempre tenía odio. Me sentía desvalorizada, tenía ira, mucha ira, tenía pesadillas, muchas pesadillas. En esas pesadillas yo miraba que había un monstruo o un hombre, por así decirlo, orangután, por así, muy fuerte, grande, poderoso, que me quería hacer daño y en mis sueños me perseguía y me hacía daño. Me sentía como una niña que no tenía valor, me sentía muy sucia. Triste. Y estas emociones que yo sentía en el orfanatorio, los niños no la podían entender. Cuando yo dormía, yo gritaba en la medianoche y pedía auxilio porque alguien me estaba persiguiendo. Wow. Y me empezaron a titular como la niña loca, que yo estaba loca y que yo tenía pesadillas porque estaba muy mal de la cabeza. Eso se regó en el orfanatorio y no podían entender lo que pasaba conmigo. Yo también quería castigarme a raíz de esto. ¿Cómo te castigabas? No quería comer, no comía, no dormía bien y no quería divertirme con los otros niños. ¿Llegó algún momento donde no te sentiste desesperanzada, sin deseo de vivir, sin deseo de continuar? ¿Tuviste algún momento, llegaste algún momento a sentirte así? Claro.
no había mencionado, pero mi hermana, la segunda mayor, y todos nosotros fuimos víctimas de abuso. Entonces mi hermana mayor, la segunda mayor, cual ella ya murió, su nombre ella Débora, se había tratado de quitar la vida, se había tomado pastillas, y mi mamá, para desahogarse, vino y me lo contó a mí en el orfanatorio. Ok. Entonces esto me dio idea de que yo quererme quitar la vida también. No sabía, pero yo busqué pastillas y empecé a tomarme muchas pastillas, de la cual mi estómago, gracias a Dios, las resistió. Y yo vomitaba después todo eso, y Dios no permitió que mi vida acabase de esta manera. Gloria a Dios. También llegué a hacer otras ocasiones, tomarme líquidos para limpiar la casa. Yo le trabajaba a la dueña a la encargada del orfanatorio, y de esos líquidos yo utilizaba para quitarme la vida. Y no había Muchas nadie, veces no había vomitaba. no había nadie a quien tú pudieras correr y buscar ayuda, porque todo el mundo estaba desconectado de la experiencia emocional que tú estabas teniendo en aquel momento. La señora del orfanatorio sabía, la encargada. Ella se llama Mana Yossi, la quiero mucho, pero ella tenía mucho que hacer con nosotros niños. Había niños más pequeños, había niños más problemáticos, Wow. que robaban, hacían cuantas cosas, y no podía dedicarme tiempo a mí. Las otras trabajadoras no eran para cuidar una sola persona, era para cuidar varios niños. Es más, a mí, de los 11, 12 años, me ponían a cuidar a los niños de 2 a 3 años, 1 a 3 años en esas edades. Incluso niños bebés me tocó cuidar. Entonces no había quien me cuidara a mí. Quiero que regreses atrás y me digas cómo lograste solucionar ese periodo de depresión que experimentaste con ideas de suicidio. ¿Cómo lograste salir de ese cuadro depresivo que te estaba llevando a cometer actos de suicidio? ¿Cómo lograste terminar eso? Bueno, quiero decirles que siempre Dios ha trabajado en mi vida. Amén. Y Él dice en Romanos 8:28 que sabemos que a los que aman a Él, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Y aunque yo no lo entendía todo lo que pasaba, Él sí estaba trabajando en mí, y Él había impedido que yo me quitara la vida, pero la depresión continuaba, como usted me lo está mencionando. Entonces, a los 15 años salí del orfanatorio y pasé una gran trayectoria en mi vida, en la cual poco a poco yo busqué consejería. Y entonces pronto después busqué ayuda psicológica años después en la Universidad de Miami, pero ellos no son cristianos y utilizaron un método que se llama Military Spouse, y era como relatar la historia en el presente, como que en este momento me estaba pasando. Y así, de esa manera, pasó que yo dije, esa parte, como ellos no son cristianos, la voy a complementar con la parte cristiana. Cuando alguien me dijo, el pastor Efraín Duani puede ayudarte. Así que él te puede ayudar, él tiene mucho que él ha estudiado y él se está preparando. Te recomiendo al pastor Efraín Duani. Y yo me esforcé por buscar cómo encontrar su teléfono, y yo llamé al pastor Efraín Duani para que me ayudara en la área espiritual. La área espiritual que a poco está sanando, pero que él me ayudó bastante, porque en ese tiempo yo estaba otra vez con las pesadillas, otra vez estaba con los sentimientos de poco valor para mí, tenía mucho desprecio por mí, estaba otra vez en el momento en el cual la depresión no me dejaba ni comer ni dormir bien, sentía como que habían pasos que me seguían, y en esa circunstancia encontré al pastor Efraín Duani también, teniendo una iglesia tan grande como la isla de Hialeah,
¿verdad? Que ahora se llama Revive. Pues yo entiendo que usted tenía mucho que hacer, pero le agradezco mucho por su tiempo. Eso me ayudó mucho. A través de ese seminario que usted, esas charlas o esas como terapias que usted me daba, me ayudaban a ver a Dios desde otro punto de vista y me ayudaron mucho a entender que Dios sí tenía planes bellos para mi vida, que yo necesitaba nomás poder ver que Él me amaba y tenía mucho para mí. Lilian, tu historia es poderosa. Yo simplemente fui un instrumento de Dios para ayudarte a contar tu historia de una forma diferente. Hoy tú, al contar tu historia, no la cuentas como la contaste la primera vez que llegaste a la sesión terapéutica conmigo. Hoy te cuentas la historia y hay brillo en tus ojos, a pesar de las cicatrices que quedan de ese abuso, de ese maltrato, de esa violación. A pesar de todo eso, hoy tú cuentas la historia con esperanza, porque sabes que Dios te está sanando y Dios tiene un plan especial contigo. Gracias nuevamente por hacerte vulnerable. Es inconcebible la maldad que experimentó esta hija de Dios. Yo estoy, uno se eriza, uno no se puede imaginar que un ser humano pueda experimentar algo así. Nadie se lo puede imaginar. Pero a pesar de que Lilian en algún momento fue una víctima de abuso sexual, hoy por la gracia de Dios es una sobreviviente, victoriosa, con la ayuda de Dios. Antes de continuar, yo quiero elevar una oración por Lilian, y quiero elevar una oración por esas personas que están conectadas, que tal vez han sido víctimas de abuso sexual. Y yo no sé si tú te quieres llenar de valor y escribir, hacerte vulnerable, escribir tu nombre para orar por ti antes de yo continuar con el programa, como tú quieras. O si conoces el nombre de alguien que tú sabes que lo experimentó y necesita que oremos ahora, y oremos tal vez también al final del programa en nuestro cuarto de oración que tenemos a través de Zoom. Escribe el nombre allí, escribe el nombre de la persona. Si no tienes todavía el valor, si aún no estás lista para hacer público esta experiencia que has tenido, yo lo entiendo, no es fácil. No es fácil. Querido Padre, quiero orar por Lilian. Quiero orar porque tú has estado con ella, pero quiero orar por esas personas que están conectadas en el chat, que han experimentado una situación similar. Esto nos llena de dolor, de indignación al escuchar una historia tan triste como esta, pero sabemos que a pesar del dolor que Satanás inflige en nuestras vidas, tú estás en control y tú puedes sanar. Permite que el resto de este programa pueda traer esperanza a esas personas que sufren. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. La persona ganadora de la primera tarjeta se llama Heidi Lind. Heidi Lind fue la persona ganadora. Ya estamos en contacto, mi equipo está en contacto con ella para enviarle esta tarjeta y pueda ella recibir este regalo que se lo ganó por decir el título del programa, Cómo manejar la ira. Y más adelante tengo otra tarjeta más, así que presta atención porque voy a regalar otra tarjeta más. Vamos a analizar esta historia. Vamos a analizar esta historia que Lilian nos acaba de presentar, poderosa. Y lo primero que quiero ver es el contexto. Vamos a ver este caso en su contexto. Y quiero ver el contexto donde se llevó a cabo. Porque el abuso sexual se lleva a cabo en un contexto determinado. Y entender este contexto es fundamental para poder entender la magnitud
repercute la herida emocional que experimentó Lilian o que tú tal vez experimentaste. Y hay algunas personas que han escrito su nombre: Alma, Lupita, Nadia. Felicitaciones. Si eres tú o es el nombre de alguien, te felicito por hacerte vulnerable. Y todas estas cosas que vamos a hablar hoy te van a ayudar a ti a entender lo que ha pasado, los efectos y cómo superarlo. Lilian, como vimos, creció en un hogar disfuncional. Y déjeme hacer un paréntesis aquí. El crecer en un hogar disfuncional no justifica este crimen. No hay justificación jamás para este crimen. Esto ocurrió en Honduras y muchos de estos países subdesarrollados no tienen los privilegios que nosotros tenemos aquí, que protegen a los ciudadanos, donde se puede llamar al 911, se puede buscar ayuda y enseguida interviene la policía, y muchos programas que tiene este país para proteger a los niños, para proteger a las personas que son abusadas. Ella crece en un hogar disfuncional. Y la realidad es que los hogares disfuncionales son una cantera para este tipo de abuso. En el hogar de Lilian había abuso físico, como ella lo dijo, verbal o psicológico. En su familia el conflicto se mantenía en silencio. Habían secretos y las emociones de los miembros de la familia no eran abiertamente expresadas. Todas estas son características de un hogar disfuncional. Lilian tenía 6 años de edad cuando fue abusada por su padre. Ella era una niña ingenua, inocente. ¿Cómo esto puede ocurrir? Ella creció asumiendo que ser maltratados, engañados e insultados por su papá, su mamá, era algo normal, porque eran las condiciones disfuncionales del hogar donde ella estaba creciendo. Ella no confrontó a su padre en este crimen por el castigo que ella había recibido en otras ocasiones por no obedecer a su padre. Noten esto. ¿Por qué el abuso sexual resultaría algo diferente a lo que ella ya había vivido anteriormente? Si ella ya había aprendido a callar el dolor, ¿por qué no callar este otro dolor también? Y por eso es que se queda en el silencio sin hablar. El problema era más difícil para Lilian porque su padre se acercaba mostrando cariño o experiencias divertidas y le daba cierta seguridad de la cual tal vez ella carecía, y tristemente ella no pudo diferenciar el peligro porque no tenía las herramientas para expresar lo que estaba experimentando y para entender que la cercanía de su padre era peligrosa. Muchos de los casos de abuso sexual se dan por falta de límites físicos y psicológicos entre los miembros de un sistema familiar. Los padres tóxicos no saben establecer límites claros y por ello hay familias en las que no se permite la privacidad ni la individualidad de cada miembro del sistema, y este fue el caso de Lilian. Aquella familia que establece límites físicos claros para realizar las actividades de higiene y limpieza están un poco más protegidas contra el abuso sexual. Pero en el caso de Lilian, tristemente no había ni aún baños para hacer sus necesidades. Los padres que enseñan a sus hijos a cuidar y respetar su cuerpo y a considerarlo como un templo al que hay que honrar, expondrán menos a sus hijos a las estrategias de un pedófilo que busca justamente introducirse por cualquier lugar que tenga, por cualquier falla que tenga cualquier sistema familiar. Padres, tenemos una responsabilidad grande con nuestros hijos de protegerlos. Necesitamos aprender a entender el contexto del abuso para poder prevenir el abuso en el futuro.
¿Qué haces para prevenir el abuso en tu hogar? ¿Qué tú haces? Puedes escribir allí en el chat qué tú haces. ¿Cómo educas a tus hijos? Quiero escucharte. ¿Cómo tú educas? ¿Cómo preparas? ¿Qué haces para tú preparar a tu hijo para cuando venga una persona a abusarlo, a tocarlo indebidamente, él pueda decir no? ¿Qué haces? Esto ocurre en las familias disfuncionales, pero las familias funcionales no están protegidas del todo para impedir que un abusador sexual se acerque también. Tenemos que decir eso. Pero tienen límites más claros que permiten que tanto los hijos como los padres detecten focos rojos, alarmas, donde ellos digan tengo que protegerme. Y los abusadores usan muchas estrategias sexuales para atacar a sus víctimas. Claudia Lobos dice, hablo de partes íntimas y que nadie puede tocarlo. Muy bien, Claudia, muy bien. Hay que hablar de eso. Yo hablo, me dice Esmeralda Marruéquez, yo hablo con mi hija que nadie debe tocar su cuerpo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La forma como los adultos responden ante el abuso cuando lo descubren decide la magnitud de la herida emocional que la persona abusada va a experimentar. Uno de los factores más significativos que determina la manera en que un niño será afectado por el abuso sexual es cómo es tratado por los adultos que lo rodean después que el abuso es descubierto. Aquellos niños que son afortunados de tener familias que los apoyan, recibirán cariño y atención incondicionales, por lo que superar el abuso para ellos será más fácil. Pero en el caso de Lilian fue difícil, porque estaba en un hogar disfuncional, y cuando ella se lo dijo a su mamá, la mamá comenzó a llorar, no solo por la noticia triste del abuso, sino porque la mamá había experimentado también un abuso sexual, y no tuvo las herramientas, no tuvo la fuerza, la energía emocional para poder ayudar a su hija que había experimentado. ¡Qué triste! Y todo esto se complica cuando aún el abusador niega el acto criminal que ha cometido. Ella dijo, mi papá me negó todo y trató de matar a mi mamá. Y tristemente, como ella dijo, se murió el hogar. Tuvimos que huir de la casa. Por desgracia, muchos niños sufren por negligencia de los adultos que los rodean, ya que por varias razones no descubren el abuso a pesar de que el niño muestre signos y síntomas emocionales y conductuales. Esos padres que no descubren, esos padres que no atienden, o que ven el abuso y no toman cartas, se le llaman abusadores pasivos. El abusador pasivo ignora signos tan claros como los siguientes. Y estos son los signos que tú como padre necesitas estar pendiente para identificar si tu hijo o cualquier persona, tu hijo especialmente, ha experimentado un abuso sexual. Rabietas, autolesiones, agresiones, trastorno del sueño, trastorno de la alimentación, miedos, fobias, depresión, problemas en relación con compañeros, abuso de sustancias tóxicas, ideas suicidas. Ustedes vieron como Lilian habló de muchas ideas suicidas, fracaso escolar, promiscuidad sexual, conocimiento sobre sexo no apropiado para la edad. Es una señal, es un signo de que tu niño pudiera haber sido abusado.
masturbación compulsiva, curiosidad sexual excesiva. Todo eso son signos que los padres necesitan tener en cuenta, prestarle atención para ayudar a sus hijos, para proteger a sus hijos y no convertirse simplemente en abusadores pasivos que ven la situación, ven la crisis, ven lo que está pasando y no actúan, no hacen nada. Quiero hablar un poquito sobre el trauma que se experimenta. Quiero hablar un poquito. Lilian fue víctima de una experiencia traumática. ¿Y qué es un trauma? De acuerdo al DSM-5, vamos a ver lo que es un trauma. Y hay una variación considerable de lo que se entiende por trauma entre los médicos, investigadores, profesionales y sobrevivientes del trauma. Trauma es la exposición directa a la muerte real o amenazada, lesiones graves o violación sexual. Eso se considera un trauma. Y ahora en la última revisión que se hizo del DSM-5, que es el manual que ayuda a los profesionales de salud mental a tener un criterio mancomunado sobre estos conceptos, se añadió el criterio de estar expuesto a estas situaciones de una forma repetitiva. Puede también producir trauma. Las personas que trabajan, los policías, los bomberos, las personas que trabajan con casos de traumas complejos, como es el caso de Lilian, pueden experimentar también traumas al recibir, al escuchar estas historias tan traumáticas. Los síntomas que vemos que experimentó Lilian tienen que ver con la sintomatología propia de un estrés postraumático. Miedo, problemas para dormir, como ella mencionó, pesadillas, confusión, sentimiento de culpa. Si tú tienes todos estos síntomas, tú sabes que necesitas buscar ayuda. Vergüenza, ira, junto con la incapacidad de manejar estas emociones. Los peores efectos se presentan cuando es el padre, el abusador, como ocurrió en Lilian. ¿Por qué? Porque ese padre estaba supuesto a protegerla, a ser su punto de apoyo. Noten cómo ella experimentó, cómo ella dice, me sentí indefensa, me sentí que no podía hacer nada, porque fue engañada por su padre. Y todo esto en secreto. Analicemos otros síntomas más. Durante la pubertad de Lilian, ella experimentó algunas de estas secuelas: dolor de estómago, problemas de concentración, dolor de cabeza, y tal vez son síntomas que tú pudieras estar experimentando, y por eso lo menciono, algunos de esos síntomas. Cuando ella se hizo adulta, como relató en su testimonio, ella presentó un cuadro de estrés postraumático, porque esto continúa, este trauma experimentado en la infancia, si no es atendido profesionalmente, puede continuar. Aún siendo adulta, ella tenía miedo, desconfianza persistente, y el hecho puede reaparecer en pesadillas, escenas intrusivas. Ella sentía como un monstruo la perseguía. Todo esto son síntomas del trauma, de un estrés postraumático. Pero también las personas que son víctimas del abuso experimentan lo que llamamos síntomas secundarios, que tarde o temprano salen a la luz, como la depresión, adicciones, trastornos de la conducta en la forma de comer, enfermedades con un origen emocional, disfunciones sexuales. Y muchas veces estas personas buscan ayuda profesional producto de estos síntomas secundarios, pero la raíz del problema es que fueron abusadas sexualmente. La razón principal de estos síntomas secundarios son las creencias arraigadas desde la infancia
o el momento en el cual ocurrió el abuso, que le dicen a esa víctima: tú no mereces amor, mereces sufrir, no puedes defenderte, mereces el castigo. Esas son creencias que se impregnan en la mente, en el corazón de esa víctima. Y es por eso que esos síntomas secundarios se desarrollan en esa persona, porque no se ven sin valor. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Quiero ver cómo vamos a hablar, vamos a ver los comentarios que están haciendo en el chat, y quiero dar la segunda tarjeta. Porque el tiempo está pasando velozmente. Voy a hacer el segundo regalo. Segundo regalo, aquí está. Aquí está. ¿Estás listo? La primera persona que responda se lleva este segundo regalo. ¿Ok? ¿Estás listo? Voy con la pregunta. ¿Cuál fue el tema que tuvimos antes del tema de la ira, que fue el tema pasado? Es decir, 2 semanas atrás, ¿cuál fue el tema del cual hablamos? La primera persona que lo escriba se lleva una tarjeta de Amazon. Y no importa dónde esté en el mundo, le vamos a mandar la tarjeta de forma digital. ¿Cuál fue el tema que presentamos hace 2 semanas atrás? El último fue el de la ira. Antes de la ira, ¿cuál fue el tema? La primera persona que conteste se lleva la tarjeta. Ahora vamos a hablar, en los últimos minutos quiero hablar de cómo superarlo. ¿Cómo superar toda esta situación, toda esta crisis? Si realmente quieres cambiar y liberarte de la carga y la maldición que implicó el abuso sexual que sufriste en tu vida, necesitas aceptar que enfrentarás una batalla. Entender al enemigo y tener motivación para librar la batalla. La batalla de la que hablo es ponerle nombre a lo que tienes que enfrentar. Esa es la batalla. Que eres un sobreviviente de abuso sexual en la infancia. Esa es la batalla. Ponerle nombre. Porque la tendencia es esconder, a no querer hablar, a no querer confrontar. Y no vas a experimentar liberación, sanidad, hasta que tú no le pongas nombre, hasta que tú no identifiques el problema, la situación, la crisis que tiene. Y el enemigo a vencer es la culpa, la vergüenza, el autocastigo, que te han acompañado a lo largo de todos estos años. Hay quienes aceptan que sufrieron abuso verbal, físico, emocional, pero no están dispuestos a aceptar que fueron víctimas de abuso sexual, y hasta que no acepten que fueron víctimas de abuso sexual, no pueden experimentar sanidad. Tú no puedes cambiar lo que no reconoces, no puedes sanar lo que tú no aceptas. Yo sé que es difícil. Parece que quienes sufren este tipo de abuso son capaces de reconocerlo en la vida de cualquier otro ser humano, pero en lo que respecta a su propia experiencia, tienden a utilizar cualquier mecanismo para decir: no, yo no, eso no es conmigo. No, ¿por qué? Porque es vergonzoso. Y esto ocurre, vamos a analizar el por qué ocurre esto. Esto ocurre porque nada genera tanta vergüenza como el abuso sexual. Y para las víctimas es menos amenazante realizarlo, racionalizarlo. Es menos amenazante justificarlo o negarlo que aceptarlo con todas sus consecuencias. El aceptarlo es demasiado. Por lo tanto, tienden a descargar en sí mismo el enojo que en realidad sintieron contra el abusador sexual. Y es por eso que los sentimientos negativos hacia sí mismo, son el verdadero enemigo que tienen que confrontar, vencer las personas que han sido abusadas. ¿Y qué es lo que pasa? Profundicemos un poquito más en esto. Las personas que experimentan abusos creen que fueron responsables de provocar el contacto sexual inapropiado. Lilian se sentía responsable por la ruptura de su hogar, se sentía responsable por lo que había hecho su padre. Y analicemos cómo funciona la mente con este asunto del trauma. Tu mente está diseñada para protegerte. Dios te la creó, te la puso, la creó de esa forma para protegerte. Y cuando el abuso sexual ocurrió, tu mente intentó a toda costa protegerte.
Pero la incapacidad de la mente de protegerte desencadenó un fracaso. Y con esa incapacidad para protegerte, tu mente asumió la responsabilidad inconsciente de lo que asumió. Es decir, tu mente dijo, no te pude proteger, y se siente culpable, responsable por lo que ocurrió. Y por esa razón muchas personas se sienten responsables y se hacen daño a sí mismos. La persona abusada inconscientemente se hace daño, cree que merece castigarse porque se siente responsable y desarrolla conductas autodestructivas con sentimientos de rechazo, y esto se convierte en su verdadero enemigo. En vez de desatar su enojo, su ira, como aprendimos la semana pasada, hacia el abusador, o lo desencadena, lleva esa ira hacia sí mismo y se autocastiga. Se autodestruye, se autosabotea, como lo estaba haciendo Lilian. El enojo se muestra de muchas maneras y puede tener muchos nombres, muchas máscaras. Puede ser frustración, puede ser culpa, ira, decepción, sensación de traición. Todo eso puede estar enmascarado detrás del enojo, pero siempre es dañino para nuestra salud. Es una energía muy poderosa que se convierte en un arma letal cuando la apuntamos hacia nosotros mismos. Por eso es muy importante reconocer ese enojo, entenderlo, abrazarlo. En la psicología, este enojo que desarrollamos hacia nosotros mismos se le llama retroflectar. La retroflexión es un término de la terapia gestal que indica un proceso psicológico en el que el individuo dirige hacia sí mismo el enojo que naturalmente debería ir hacia el exterior, hacia otra persona. Me gusta la forma como Morrell, un autor, un psicólogo muy reconocido, habla de este concepto. Dice: la persona abandona todo intento de influir en su entorno y se hace hacia sí misma lo que quiere hacerle a los demás. Decide echar sobre sí la agresividad destinada a los demás. Se considera que el suicidio es la retroflexión extrema, el quitarse la vida, el castigarse, porque no te sientes valorado, el sabotearte, porque no te sientes apreciado. Es por eso que parte del proceso de sanidad es atacar a ese enemigo que tienes en tu mente, que te ataca, como el miedo, la culpa, la vergüenza. Es lo primero que tenemos que atacar. Hablemos del proceso de recuperación. Como dije, es un proceso. El proceso de recuperación es único para cada persona, para cada paciente. No hay una pastilla que tú te puedas tomar, que pueda ayudarte en este proceso. Esto no se sana con aspirina, y no importa, y yo sé que la audiencia que tengo es religiosa, espiritual, y tú puedes orar, pedirle a Dios que te ayude. Muchas veces Dios interviene y te puede dar la sanidad, pero la gran mayoría de los casos necesitan intervención profesional. Cuando tú te partes un brazo, tú no oras y le dices al Señor que te sane el brazo. No, tú te partes del brazo y tú oras, pero vas al ortopeda, vas al especialista para que te ayude con ese brazo. Y es lo mismo. ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando hemos sido víctimas de abuso sexual, cuando hemos experimentado un trauma en nuestra vida? Nos cuesta trabajo buscar ayuda profesional. Las cosas que yo voy a recomendar ahora no pueden sustituir jamás el buscar ayuda. Yo te recomiendo que si tú eres víctima, que si has pasado por algún proceso traumático en tu vida que te ha afectado y tú sientes tienes esos síntomas de los cuales hemos hablado, o te estás saboteando tú mismo, o tú mismo eres tu enemigo, porque la ira que necesitas depositar en otra persona la estás depositando en ti mismo. Si tú tienes esos síntomas, busca ayuda. Dios te quiere ayudar y ha preparado personas profesionales. Lilian buscó ayuda, se acercó a mí, yo le ayudé y estuvimos por un largo tiempo, y ella estuvo por un largo tiempo recibiendo ayuda profesional.
Voy a hacer un paréntesis antes de darle las recomendaciones finales para reconocer a Rosa Martín, que fue la ganadora de la tarjeta de Amazon, y ella dio la respuesta correcta, que fue sanando heridas de infidelidad. Así que Rosa, te felicito. Rosa, te felicito. Si tienes alguna pregunta sobre el tema, ya estamos en la recta final, ya estamos a punto de terminar. Quiero que me hagas alguna pregunta para poderte ayudar, alguna situación. Yo sé que es un tema que no queremos hablar, nos cuesta trabajo hablar en el chat, hablar en cualquier lugar, porque es un tema que nos causa vergüenza hablarlo, pero es importante tratar este tema para poder recibir ayuda. Consejos que te doy. Lo primero es buscar la ayuda de Dios. Dios te quiere ayudar. Y tal vez tú estás preguntando, pero ¿dónde estaba Dios cuando me estaban abusando? ¿Por qué Él no intervinió? Tu abuso fue perpetrado por una persona que pecó contra ti, y muchas veces hay que experimentamos dolores, sufrimientos, angustia, traumas en este mundo por causa del pecado. Jesús, el Padre, vio a su Hijo sufrir por causa del pecado en la cruz. Y Él te vio a ti sufrir por causa del pecado allí cuando alguien te está abusando. Busca la ayuda de Dios. Él te quiere ayudar, te quiere sanar, te quiere restaurar. Lo que el Espíritu de Dios puede hacer en tu vida, no lo puede hacer ningún psicoterapeuta, psicólogo, no lo puede hacer nadie. Por eso es importante combinar la ayuda espiritual con la ayuda profesional. Número 2, tener un equipo de apoyo emocional. Rodéate de algún equipo. Habla con tus familiares. Confiesa, presenta, háblalo. No puedes seguir estando en silencio. Necesitas hablar, decir, esto fue lo que pasó. No importa que hayan pasado 30 años, 40 años. Y si el reporte que tú vas a dar o la historia que vas a contar tiene que ver con alguien que está en este país y te abusó, no hay límite. Tú puedes reportar a esa persona y esa persona necesita pagar por el error, por el crimen que cometió. No tengas miedo de reportar. Como pastor y profesional he tenido que reportar a muchas personas que hoy están presas. Porque tú no te puedes quedar callado ante el abuso. Porque si te quedas callado te conviertes en un abusador pasivo. Hay que reportarlo. Acércate a tus familiares, habla con ellos, habla con un amigo, habla con otro sobreviviente. Número 3, te desafío a recuperar tu control. Hasta ahora tú has estado viviendo tu vida, dejando tu vida ser dirigida por esta mentalidad de víctima que has tenido. No, yo no quiero que tú te sigas considerando una víctima. No, tú puedes convertirte en una sobreviviente. Una persona que reconoce que ocurrió un daño, que ocurrió un abuso en algún momento en el pasado. Conviértete en una sobreviviente, y no solamente una sobreviviente, conviértete en una persona victoriosa que puede experimentar, que va a experimentar sanidad por la gracia de Cristo Jesús. Tú lo puedes. Recupera ese control sobre las reacciones angustiosas y abrumadoras. Te va a permitir a ti el recuperar ese control, te va a permitir procesar sentimientos y experiencias que te ayudarán a hacerte cargo de tu vida cotidiana actual. También te va a permitir controlar el estrés, restaurar patrones saludables de sueño y alimentación en general, mejorar tu calidad de vida. ¿Cómo tú puedes controlar la reactividad emocional que muchas veces te viene? Y esto es parte de tomar control de tu vida. Te voy a hacer 3 recomendaciones rapidito. Y repito, esto que te voy a recomendar no puedes tomarlo como una sustitución para buscar ayuda profesional. La búsqueda de ayuda profesional es lo primero que tienes que hacer. Pero te voy a dar ciertas recomendaciones.
Si quieres controlar la reactividad emocional que pudiera estar experimentando por causa del trauma, puedes practicar la distracción temporal. Si estás muy abrumado, por ejemplo, por la ira, tienes ira, puedes desarrollar una actividad física como caminar, correr o hacer jardinería. Eso te pudiera ayudar. Si estás triste y no sabes qué hacer, pudieras hacer una actividad relajante como ver una película, un programa favorito, leer un libro, escuchar una música relajante. Esas cosas te van a ayudar a mantenerte distraído temporalmente para que salga de esa situación que estás experimentando emocional. Cálmate, relájate. Puedes hacer ejercicio de relajamiento, de respiración. Desacelera tus pensamientos. Escucha música relajante, cógelo más suave. Hay otra técnica que puedes usar para tomar control que se llama la técnica del grounding, que es utilizando los 5 sentidos. Cuando te sientes bien abrumado, bien estresado, que sientes que vas a perder el control, trata utilizando los 5 sentidos, di en voz alta lo que se puede ver, oír u oler alrededor tuyo. Y respira profundamente. Trata de entender lo que está pasando alrededor tuyo, y eso te va a ayudar a poner los pies en la tierra, a entender el presente, la hora, el momento, la hora. Cuarto consejo: desarrolla un sentido de propósito en la vida. Este sentido de propósito te va a ayudar a restaurar el significado. Dios te creó con un propósito. Tú no eres víctima, tú eres una sobreviviente, tú eres una campeona o un campeón. Tú puedes alcanzar la victoria. Cuando tú tienes un propósito, algo claro, una meta que quieres alcanzar, eso te va a ayudar a levantarte todos los días y trabajar hacia esa meta. Número 5, celebra tus pequeños logros. Celebra los pequeños logros. Cada vez que alcances algo, celébralo. No te quedes en un pensamiento negativo. No, celebra, no te concentres en lo negativo. No, celebra las cosas positivas que has logrado. Celebra las cosas positivas, las características, las peculiaridades que tú tienes positivas. Celébralas. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Y te quiero dejar con este último consejo. Reescribe tu historia. La recuperación del abuso se trata de reescribir tu propio guión de vida. En lugar de que alguien lo dicte y lo controle, escribe tu guión de vida. Y una metáfora que pudieras usar es: si la primera parte de tu vida, tus primeros capítulos fueron escritos por alguien que te marcó, que te abusó, tú puedes escribir los últimos capítulos de tu historia. Tú hoy puedes reescribir el final de tu historia como lo está reescribiendo Lilian. No importa cuál sea tu pasado. Yo te quiero presentar a un Dios que está interesado en tu sanidad y te quiere ayudar. Tal vez tú te preguntas, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba en el mismo lugar. Intercediendo. Dios sufre también. Pero el sacrificio de Jesús en la cruz hoy hace realidad que hoy tú puedas ser sanado por la sangre del Cordero. Hay alguien que me pregunta, Heidi, pastor, ¿puedes explicar las distintas situaciones que provocan abuso sexual y psicológico en los niños? Muy buena pregunta, Heidi. Diferentes situaciones, pudiéramos decir, hablamos ya de ellas en el programa.
Pero esas situaciones muchas veces son hogares disfuncionales, hogares donde no hay límites, hogares donde los niños no tienen privacidad, hogares donde a los niños no se les enseña el proteger, el que nadie tiene autoridad, puede tocar sus partes privadas. Esos son los niños, esos son los hogares donde los niños están expuestos a más facilidad a experimentar un abuso. No importa la experiencia, no importa la experiencia que tú hayas experimentado, que hayas tenido en el pasado, reporta el abuso. No te quedes callado. Si conoces a alguien que ha sido abusado, reporta. Que tú no estás seguro de si fue un abuso sexual o no fue, ese es nuestro trabajo. Hay personas expertas que van a venir y van a investigar. Reporta cualquier tipo de abuso. Y si tú fuiste abusada o abusado, llénate de valor. Proponte batallar. Enfrentar los enemigos que tienes en tu mente. Reconoce lo que has experimentado y busca ayuda profesional, porque el Espíritu de Dios te quiere bendecir. Gracias por haber participado del programa del Talk Show en Familia. Un programa que trata de traer soluciones divinas a los problemas que enfrentamos hoy. El tema de hoy fue un tema difícil, un tema que no queremos hablar, un tema que hay que pensarlo 2 veces para tratarlo. Con este tema yo no traté de abarcar todo lo que tiene que ver con este trauma, porque el tiempo es limitado. Solamente di algunas pinceladas para dar orientaciones generales. Y si tú has experimentado alguna crisis, lo mismo que dije al principio, necesitas buscar ayuda. Llénate de valor. Si no sabes a dónde ir y no encuentras en tu ciudad dónde buscar ayuda, llámanos a nosotros y te vamos a ubicar, te vamos a orientar dónde pudieras ir para buscar ayuda. Al final de este programa tenemos el cuarto de oración. El cuarto de oración en familia. Y anota allí el número para que puedas entrar y orar, porque queremos orar por tu familia, por tu situación. Tú puedes venir, participa. No sé el problema que tiene tu hijo, ven, participa. Conéctate con nosotros. Va a haber un equipo, el equipo de productores va a estar allí esperando para interceder por ti. No olvides conectarte a nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima semana. Al final de mi oración vamos a escuchar una preciosa alabanza por Revive Worship. Un grupo bien lindo. Tuve la oportunidad de pastorear a estos muchachos y ellos van a estar interpretando la alabanza hoy. Pero después de la alabanza no te vayas. Vámonos al chat. Vámonos a Zoom. Y vamos a orar allí en el cuarto de oración para buscar ayuda. Una ayuda que va a venir de lo alto. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos de la tierra. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por todos esos que se conectaron. Gracias porque pudimos hablar este tema tan difícil. Gracias por la historia que escuchamos, el testimonio poderoso de esta dama que fue abusada, pero es una sobreviviente, es una campeona, una conquistadora, una dama victoriosa por tu gracia, Señor. Oro por todos esos padres, oro por todas esas madres, oro por todas esas personas que han sido tocadas, abusadas, maltratadas en su vida. Que tu espíritu descienda sobre ellos y los ayude a comenzar a transitar el camino de la sanidad, que busquen ayuda profesional. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde, te espero la próxima semana con un programa poderoso. Nos vemos en el cuarto de oración de Zoom. Hasta luego. Escuchemos la alabanza. Levantar a ti mis manos.
descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás. Precioso y glorias, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso y glorias, recibe toda la gloria, toda la precioso y El Dr. Duani presentó En Familia, Talk Show, soluciones divinas a problemas diarios. Nos vemos en el próximo episodio de En Familia, Talk Show.